Vamos a grabar la clase. Como les dije, vamos a hacer este ejercicio, el F, no, el D. Este mero. A ver, límites, todavía estamos en límites. Ahí está. Entonces, como les dije, este es un ejercicio importantísimo porque esto entra al examen. Siempre entra uno de límites y continuidad. Esto se llama límites y continuidad. Aquí se les presenta una función compuesta. Esta función la podemos ver en tres partes. Aquí te dice que desde el menos infinito hasta el cero, o sea, no, mayores a cero, desde cero hasta infinito, va a tener esta forma si nosotros quisiéramos, digamos, ver su gráfica así a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, vamos a tener, digamos, esto así. Oh, ya pues, no te bugues. Bueno, se bugueó un cachito. Te huele el apurado, huele el miedo, el OneNote. Cuando está uno apurado, se va al diablo. Por eso, una vez hice una práctica y me salió mal, por eso mismo. Una práctica aquí en OneNote para una materia. Bien, digamos así, pero digamos muy burdamente, vamos a tratar de hacer un poquito lo que viene siendo, es estimar su gráfica. O sea, esto lo que voy a hacer ahorita no es su gráfica, ¿ya? Va a ser pero un estimado para que ustedes entiendan cómo funciona. Digamos que desde el 0 hasta el infinito positivo, aquí dice x mayor a 0, tiene esta función, esta de acá. Esta función, digamos que tiene una forma así. Así, digamos. Ahí tiene su formita. Y aquí dice x menores a 0. Tiene esta otra forma. Y lo vamos a hacer con otro colorcito para que se note. Un moradito, con esta vaina. Tiene otra forma. Qué sé yo, será pues algo así. Digamos, cualquier cosa. Y aquí te dice que en x igual a 0 hay un valor. Aquí hay un valor. Porque esta función no puede ser igual a 0, te dice aquí estrictamente mayor. Entonces no hay un valor definido cuando x es igual a 0. Lo propio aquí abajo te dice que es menor, estrictamente menor, no te dice menor igual. Entonces hay un valorcito aquí, el cual va a rellenar este puntito vacío. Ahorita ese puntito está vacío, ¿ya? Este de acá está vacío. Ese puntito tiene un valor a que nosotros desconocemos, que lo que queremos es precisamente hallar ese valor para rellenar ese puntito. Y aquí va a haber un valor b, aquí estamos viendo un valorcito b. Ese valorcito b va a hacer que se mueva un poco la función. Puede que esté arriba, puede que esté un poquito más abajo, puede que esté más arriba. Entonces hay que hallar ese valorcito b, cosa de que la función esté en su posición tal cual, para que se una con la función que está aquí arriba. Esta función está bien definida. Esta no se mueve para nada. Pero esta sí se puede mover, tanto arriba como para abajo. Porque tenemos que hallar un valor b. Entonces el valor b que hallemos es precisamente para que tu función esté en la posición correcta, cosa que se una con la función que está al otro lado. Y este valorcito a es un valorcito que vamos a hallar para rellenar ese puntito vacío que está aquí. Eso es límites y continuidad. Una vez que tengamos el a y el b, vamos a poder decir que esa función es continua, porque vamos a tener que esta función se va a unir con la otra función y vamos a rellenar el puntito que está vacío. Eso es continuidad, que no exista ningún puntito vacío que se unan ambas funciones, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a tratar estas dos funciones de forma
separadas, ¿ya? Entonces vamos a agarrar y analizar primeramente la función que está aquí arriba, esta de acá. Vamos a decir que vamos a hallar el límite. Límite cuando x tiende a ¿cuánto? Aquí te va a decir la tendencia. Te dice x mayor a 0, mayor a 0. Y x igual a 0, cuando x sea igual a 0 y cuando x sea menor que 0. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de problema? Va a ser este de acá. Ese es el puntito que queremos rellenar y es el puntito que queremos que nuestra función esté. ¿Ya? X igual a 0. Ahí es el punto clave donde tenemos que analizar. Entonces, cuando x tiende a 0. Clarito, se va a notar en el examen mayormente, se da esto así. ¿Hay alguna excepción en el libro del profe Relos, del Magister Relos, que les voy a explicar también a grandes rasgos para que sepan cómo tratar las tendencias, ¿ya? Pero en el examen mayormente es mayor que 0, igual a 0 y menor que 0. El no se complica más, ¿ya? Mayormente la tendencia va a ser a 0. Si no, el numerito está acá, ¿ok? Muy bien. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de esta función. E elevado a la 1 menos el seno de x medios entre pi menos x. Ahora, creo que aquí no vamos a tener mayor inconveniente. Vamos a agarrar esto un ratito. Vamos a ver seno de 0. Y pues, seno de 0. ¿Con qué error de sintaxis? 0, ya. Antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier operación, como les había recomendado antes, es menester que ustedes evalúen su límite. Vamos a ver, evaluando el límite, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros reemplazamos x igual a 0 aquí, vamos a tener e elevado a la 1 menos seno de 0 entre 2, sigue siendo 0, dividido entre pi menos 0. Seno de 0, acabamos de ver que es 0. Seno de 0 es 0. Entonces va a ser e elevado a la 1 menos 0 entre pi menos 0. Y eso es nada más ni nada menos ni nada más que 1 entre pi. ¿Es un valor que conocemos? Pues vamos a ver. E elevado a la 1 entre pi. Es un valor conocido. Es 1.3748. Es un valor conocido, no está indeterminado. Por lo tanto, no tenemos que seguir operando. Al evaluar el límite, nos ha salido un valor conocido, no nos ha salido una indeterminación. Por lo tanto, ahí muere. Ahí está el ejercicio. Se acabó ese límite. Belleza. Entonces hay que ver bien la tendencia, ¿sí? Tienen que observar bien eso. ¿Cuándo hubiese sido un problema? Cuando x hubiese tendido a pi, ¿ya? Ya hemos hecho un ejercicio, no hemos hecho un ejercicio parecido. ¿Qué pasaba? Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué pasaba si el límite tendía a pi? A pi nomás. Ahí está. De e elevado a la 1 menos seno de x medios entre pi menos x. Ahí sí hubiese habido problema. ¿Qué teníamos que hacer? Hay una propiedad de los límites que te dice que si tenemos límite cuando x tiende a algún número de una función cualquiera, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos introducir el límite dentro de la función del límite cuando x tiende a cualquier número de lo que está dentro de la función. ¿A qué me refiero? Ahorita tenemos una función
Total, la función es e elevado a la algo, ¿verdad? Esa es nuestra función inicial, la principal. E elevado a la algo. ¿Qué podemos hacer ahora siguiendo esta propiedad? Podemos hacer lo siguiente. Podemos introducir el límite dentro de la función total, la función principal. E elevado al límite cuando x tiende a ser pi de 1 menos el seno de x medios entre pi menos x. E elevado a la todo esto. Entonces, por un momento nos vamos a olvidar que e está ahí y únicamente vamos a trabajar acá. ¿Cómo se trabajaría acá? Pues primeramente tenemos un seno, ¿verdad? Límites trigonométricos. Hay que hacer que esto de acá tienda a 0, no a pi. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de variable, x menos pi. Ese va a ser nuestro cambio de variable. U va a ser x menos pi. Así, cuando x tienda a ser pi, u va a tender a ser 0. Entonces, en vez de x, de acá vamos a despejar x y va a ser u más pi. Este u más pi lo vamos a reemplazar acá. Y aquí abajo será u. Y de aquí, como es una suma de ángulos, vamos a desarrollar mediante las ecuaciones que les he mostrado la otra vez de suma de ángulos. ¿Ok? Y de esa forma se van a dar cuenta que ya van a poder deshacerse del problema. Eso es lo que, como hemos hecho la otra vez, ¿no ve? Entonces, eso es lo que pasaría si x tendiera a pi. Les estoy dando solamente un lineamiento, no lo vamos a resolver, pero ya saben cómo hacerlo porque lo hemos hecho en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, esta propiedad que estoy marcando ahorita es importante. Ustedes pueden introducir el límite dentro de la función madre, la función inicial, la principal, ¿ok? En este caso, nos ha dado que no es un límite indeterminado, que existe. Entonces, este será e elevado a la 1 entre pi. Bien, vamos a la segunda parte. Vamos a analizar esta otra función. Vamos a decir límite cuando x tiende a ser ¿qué? ¿Dónde está el problema? Justamente en 0. Entonces, cuando x tiende a 0, de 2 más x cuadrado menos 9 por x dividido entre 2. Esto de acá que estoy haciendo ahorita es un límite notable, que eso no lo hemos visto la anterior vez, pero lo vamos a ver ahorita mismo. Es sencillo, no tienen que asustarse, es bastante sencillo. Los límites notables, ¿dónde está esto? Por aquí los tengo. ¿Esto será? No. Este debe ser. Límites notables. Los límites notables tienen esta forma. Al igual que los límites trigonométricos, nosotros tenemos que buscar un esquema, una forma. Recuerdan que en los límites trigonométricos tenemos que buscar seno de x entre x o 1 menos coseno de x entre x o coseno menos 1 entre x, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer aquí. Fíjense que aquí tenemos límite para empezar cuando x tiende a ser 0, es importante la tendencia, o cuando x tiende a infinito. Las dos son válidas, ¿ok? Aquí tenemos 1 más x elevado a la 1 menos x. Eso va a tender a Euler, el número e, que va a ser 2.71, 82, 81, etcétera, 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 ¿ok? Entonces aquí hay que observar algo importante, va a ser 1 más x elevado a la 1 entre x. Fíjense que este x tiene como denominador 1, ¿no ve? X entre 1. ¿Cuál va a ser su inverso? El volteadito. ¿Cuál va a ser su volteadito? Será pues que el denominador pase a ser numerador 1 y el numerador pase a ser denominador x. Ese volteadito tiene que aparecer en la potencia. Allá arriba tiene que aparecer su volteadito. Lo mismo pasa cuando x tiende al infinito. Cuando x tiende al infinito vamos a tener 1 entre x elevado a la x. Pero ¿cuál es el volteadito de 1 entre x? Será cuando el denominador tome el lugar del numerador x
y cuando el numerador tome el lugar del denominador, 1 aquí abajo. Entonces el volteadito de 1 entre x será x, que es lo que tiene que aparecer en la potencia. Y eso va a ser igual a 1. Vamos a aplicar y buscar ese esquema, el volteadito que aparezca en la potencia, ¿ok? Entonces, ¿dónde está mi azul? Vamos a tratar de hacer eso. Vamos a buscar ese formato, ¿ok? 1 más x, 1 más una función, 1 más. Aquí no hay 1, pero podemos hacer esto. Aquí vemos esto. Cuando x tiende a ser 0, vamos a repartir 2 y 2. 2 entre 2 más esto de acá con este 2. X cuadrado más 9 por x dividido entre 2. Y eso está elevado. Ahorita no le hacemos nada a la potencia todavía. Listo. Muy bien, sabemos que 2 entre 2 es 1. Entonces ya estamos como que encontrándole forma a lo que queremos, ¿verdad? Cuando x tiende a ser 0 de 1 más x al cuadrado más 9 por x dividido entre 2. Y eso estará elevado a b dividido entre x por x menos 3. Entonces hay que tratar de buscar su volteadito, este de acá, su volteadito, en la potencia. Antes de buscar ese volteadito, lo que vamos a hacer es operar un poquito. No es más 9, aquí es menos 9 realmente. Esto no es así. Vamos a ver, x cuadrado menos 9, x cuadrado menos 9, ¿no ven? Menos 9, ahí está. Vemos acá que vamos a tener una diferencia de cuadrados, que lo vamos a operar. Vamos a buscar simplificarnos un poquito la vida, ¿no ve? X cuadrado menos 9, dos paréntesis, los dos con x, uno con negativo, el otro con positivo. Raíz cuadrada de 9 será 3, 3 y 3, x, entre 2. Eso estará elevado a la b por x menos 3. ¿Qué es lo que hay que buscar que aparezca al otro lado? Lo que hay que buscar es el volteadito de esta función. ¿Cuál va a ser el volteadito de esta función? Es cuando el denominador pasa a ser numerador. Y cuando el numerador pasa a ser denominador, x menos 3 por x más 3 entre x. Esto es lo que hay que buscar que aparezca aquí arriba. Tenemos ya algunas cosas, fíjense. Tenemos x, aquí está x. Tenemos x menos 3, aquí está x menos 3. ¿Qué nos estaría faltando? El 2 y el x más 3. Entonces, ¿cómo podemos hacerle aparecer? Haciéndole aparecer nomás. Nos falta 2 entre x más 3. Lo multiplicamos por aquí arriba, 2 entre x más 3. Lo multiplicamos, felizmente. Ahí, tranquilos. Pero, como hemos multiplicado y hemos hecho aparecer lo que nos conviene, también hay que mantener el equilibrio. ¿Cómo se mantiene el equilibrio? Haciendo que se simplifique. ¿Cómo se va a simplificar? X más 3 entre 2. ¿No ves? Si multiplicamos por x más 3 entre 2, va a ser como que este se simplifica con este y este con este. Y así hemos hecho que le hemos hecho aparecer algo que nos importaba y a la vez no. Es como si le estuviésemos multiplicando por 1. Entonces no vamos a simplificar, obviamente, porque nos sirve esto de ahí. Muy bien. Entonces vamos a empezar a agrupar lo que nos interesa. Va a ser límite cuando x tiende a ser 0 de 1 más, aquí ya no le vamos a hacer nada, x menos 3 por x más 3 por x dividido entre 2. Entonces, aquí arriba vamos a agrupar lo que nos importa. Todito se está multiplicando. Entonces nosotros podemos acomodar a nuestro gusto y paciencia, ¿ok? ¿Qué tenemos que tener? 2 arriba. Entonces vamos a agrupar 2 arriba y abajo, que nos interesa, el x menos 3, que ya estaba ahí, x menos 3
Eso ya estaba ahí, no hay problema. Necesitamos el x más 3, entonces vamos a utilizar este de ahí. X más 3. Y el x que ya estaba ahí, que no hay problema. Entonces ya hemos usado este 2, ya hemos usado este x más 3. ¿Qué es lo que está sobrando? Ahorita está sobrando algo, que lo vamos a multiplicar a partir. Está sobrando el b, está sobrando x más 3 y está sobrando el 2 abajo. Esto nos está sobrando. Entonces, ya tenemos lo que necesitábamos y nos está sobrando esto. ¿Qué hay que hacer? Lo siguiente que hay que hacer es aplicar límite ahí arriba. Vamos a aplicar lo que habíamos visto hace rato, esa propiedad del límite cuando puede entrar a la función principal, ¿verdad? Entonces, aplicando eso, primeramente vamos a aplicar algo. Me estaba olvidando. Ahorita tenemos lo siguiente. Vamos a concentrarnos únicamente en la función, ¿ok? Esta función es como si estuviésemos teniendo esto de acá. A elevado a la n por m. A es todo el corchete de aquí abajo, ¿verdad? N es esto de acá y m es esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto va a ser igual a elevado a la n y elevado a la m. Esta propiedad es exactamente lo mismo, escribir así, escribir así. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agrupar lo que nos interesa dentro del corchete y vamos a dejar raleadito lo otro, lo que nos está sobrando, lo vamos a poner en la potencia de la potencia, ¿ok? ¿Cómo va a quedar? Va a ser límite cuando x tiende a ser 0 de 1 más x menos 3 por x más 3 por x, dividido entre 2. Como les dije, vamos a aplicar esto mismo. Vamos a mantener el n dentro de este corchete. El n viene siendo 2 entre x menos 3 por x más 3 por x. Muy bien. Y fuera del corchete vamos a mandar a m, como la potencia de la potencia, ¿no? Este de acá. M para nosotros es esta vaina. Por lo tanto va a ser b por x más 3 entre 2. Ahora sí, vamos a aplicar lo que habíamos visto hace rato del límite, que podemos introducir dentro de la función principal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a decir, este límite vamos a meter dentro del corchete. Límite cuando x tiende a ser 0 de 1 más x menos 3 por x más 3 por x entre 2 elevado a la 2 entre x menos 3 por x más 3 por x. Y cerramos corchete. Estamos introduciendo dentro del corchete el límite. Pero como hemos metido también dentro del corchete, tenemos que ponerlo aquí arriba. Eso es introducir el límite dentro de la función principal. Entonces vamos a elevar al límite cuando x tiende a ser 0 de lo que sobra, b por x más 3 entre 2. Listo. Hemos introducido el límite dentro del corchete. Y a la vez, como está siendo afectado por un exponente que tiene una variable, también hay que hacerle afectar el límite al exponente, ¿ok? Entonces, felizmente, ya podemos decir que todo este límite tiende a ser e, porque ya hemos encontrado la estructura que buscábamos. 1 más x, que va a ser todo esto, elevado a su volteadito. El volteadito de esta función ya la tenemos acá. El denominador está como numerador y el numerador está como denominador. ¿Qué va a quedar entonces? Nos va a quedar e elevado al límite cuando x tiende a ser 0 de b por x más 3 entre 2. El b es una constante, por lo tanto podemos sacar fuera del límite en calidad de constante. El 2 también es constante, entonces podemos sacar fuera del límite en calidad de constante.
Nos quedaría entonces e elevado a la b sale como constante, 2 sale como constante, límite cuando x tiende a ser 0 de x más 3. Y este límite solamente basta con evaluarlo. E elevado a la b entre 2. Vamos a reemplazar 0 donde veamos x y el resultado final va a ser e elevado a la 3 medios de b. Ese es el resultado. Es justamente b lo que queremos hallar, ¿ok? Entonces, así es como se trata a los límites notables. Ya los límites notables es cuando nosotros tenemos que buscar una estructura ya dada, que va a ser 1 más una función elevado al volteadito de esa función. Entonces hay que hacer lo que sea necesario para encontrar el volteadito de la función en el exponente. Una vez que encontremos esa estructura, lo que vamos a hacer es agrupar lo que nos interesa. Y al agrupar lo que nos interesa, vamos a aplicar límites a lo que nos interesa y límite a lo que está sobrando. En este caso nos interesa la función y su volteadito para que sea la estructura que necesitamos, como está acá. Y lo que está sobrando es este exponente. Entonces hay que aplicarle límite a ese exponente también. Y de esa forma es como vamos a obtener el resultado de este límite notable. ¿Ok? Así se trata un límite notable. No es nada del otro mundo. Es sencillo, es aplicar también artificios matemáticos para hacer aparecer lo que nos interesa, el volteadito de la función, en el exponente. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas al respecto de los límites notables? Sí, una duda. Dime. ¿Cuál es la propiedad que nos permite meter el límite dentro del corchete? Es el que les acabo de mencionar. Cuando nosotros tenemos la función límite, cuando x tiende a cualquier número a, de una función que está en función a x, ¿ok? Lo que sea que esté aquí adentro, puede ser otra función. Pongámosle otra función, ¿ya? Vamos a tener una función compuesta. Una función que está en función, valga la redundancia, de otra función. ¿No? Esta es una función compuesta, tal cual lo tenemos acá. Es una función recontra mega compuesta. Entonces, para introducir ese límite a la función, esta de acá, la principal, que sería el corchete grandote, como vemos acá, este corchete, la propiedad nos dice que podemos agarrar ese límite e introducir a hallar el límite de la función que está dentro de límite de gx, ahora sí. ¿No? Entonces podemos introducir este límite dentro de la dependencia de nuestra f, lo mismo que hemos hecho acá. Podemos introducir en el corchete, pero este corchete está siendo afectado por este de acá. Entonces, aplicando la misma propiedad, pues tenemos que hacer afectar ese exponente con el mismo límite, la misma tendencia, ¿ok? Pero esta es la propiedad que nos permite hacer eso. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿De límites notables, nada? No es muy difícil. Me gustaría hacer más ejercicios, pero bueno. Para mi forma de ver, el tema más complicado es integrales. Gracias a Dios voy a poder estar a la par con el INGE en todo lo que viene siendo integrales. Así que vamos a ir más despacio, vamos a hacer más ejercicios, vamos a explicar más cosas y más detalles. Ya ahorita me estoy comiendo algunos detalles. Me hubiese encantado explicarles y creo que les voy a explicar. Posterior a los exámenes vamos a tener porque me interesa que sepan la definición de la derivada. Ya esa definición de qué es una derivada es importante entenderla. Así que antes de entrar a integrales, vamos a ver rápidamente qué es una derivada, ¿ya?
porque depende mucho la integración y la derivación, van muy de la mano, así que hay que entender bien. Muy bien, entonces, ya que no hay más preguntas, una vez que tengamos nosotros nuestros resultados, este de acá y este de acá, lo que nos dice que hay que hacer es lo siguiente. Aquí nos dice que vamos a tener que hallar un valor A justamente en este punto y un valor B para que tu función sea que se conecte con la otra función. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Es igualar los tres. Vamos a igualar el resultado del primerito, va a ser igual a A, este de aquí del medio. El resultado del primero igual al del medio, lo que aparezca aquí en el medio. Y el resultado, y todos esos dos van a ser iguales a el resultado último, que es lo que quiero decir. Vamos a hacer lo siguiente. Nuestro primer resultado va a ser e elevado a la 1 entre pi. Ese es el primer resultado. Entonces vamos a decir e elevado a la 1 entre pi va a ser igual a lo que está en medio de tus funciones, que va a ser esto de acá. Cualquier cosa que aparezca acá, no siempre es a, puede ser b, cualquier cosa que esté acá, pero lo vas a igualar a eso, ¿ya? E elevado a la a, y eso va a ser igual a su vez al resultado de la última función, e elevado a la 3 medios de b. Muy bien. Entonces, para hallar el valor de a, te está diciendo aquí clarito, a va a ser igual a e elevado a la 1 entre pi. Ese va a ser tu valor de a. ¿Ya has hallado el valor de a? Por lo tanto, hemos rellenado ese puntito que estaba aquí. Este de acá ya está rellenado. Lo hemos rellenado con e elevado a la 1 entre pi. Perfecto. Vamos a hallar el valor de b ya también. Entonces nos dice que esto de acá, e elevado a la 3 medios por b, va a ser igual a e elevado a la 1 entre pi. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de b? Como tenemos la misma base en una igualdad, podemos, no está bien dicho, pero es una buena forma de entenderlo, podemos simplificar esa base, simplificar entre muchas comillas. ¿A qué me refiero? Que como tenemos la misma base e y diferentes exponentes, o sea, estos exponentes podemos igualarlos. 3 medios de b igual a 1 entre pi. Es como decir que simplificamos el e. No es tanto así, pero bueno. Como tenemos la misma base, tenemos que tener los mismos exponentes, así hay que ver. A ver, repito, como tenemos la misma base, e y e al otro lado, tienen que ser exactamente los mismos exponentes. Entonces, para eso tenemos que igualar esos exponentes. 3 medios de b igual a 1 entre pi. De acá vamos a despejar b. Este que estaba dividiendo pasa a multiplicar y el que estaba multiplicando pasa a dividir. 2 entre 3 por pi. Ese es el valor de b para que tu función se conecte con las otras funciones. Este pan y pan. Listo. Entonces el valor de b que tiene que ir aquí va a ser 2 entre 3 por pi para que tu función siga esta trayectoria. Ahí está. De esa forma, estamos viendo que nuestra función va a ser continua. Esto va a seguir aquí. Va a conectar con este puntito que hemos visto que va a ser e elevado a la 1 entre pi y va a continuar con la función que ya tenía. Entonces no hay vacíos, no está desfasado, nada. Teniendo el valor de a y de b, hemos logrado que esta función sea totalmente continua, sin vacíos, sin desfases, sin nada. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, en resumen, hay que analizar límites. Límite arriba y abajo. Límite arriba y abajo, o donde haya funciones. A veces en el medio también hay función. Ahorita les voy a explicar rápidamente un ejercicio así, cómo tratar los límites. ¿Ya? Pero es aplicar límites, nada más.
una vez que hemos analizado los límites de cada función, hay que igualar los resultados de los tres. Este de acá, que ya es un número dado, por lo tanto va a ser el resultado de este igual a este, igual al resultado de este. Los tres igualamos porque los tres tienen que ser iguales para que sean continuos. ¿Ya? Entonces, simplemente es eso. Y de ahí ya puedes despejar el valor de A y de B para hallar los valores de esas constantes para que tu función no tenga ni vacíos, ni desfases, ni nada. ¿Está bien? No es muy difícil, es aplicar lo que ya hemos aprendido, porque es aplicar simplemente límites y luego igualar sus resultados. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Bien, ya hemos hecho este. Vamos a entrar a lo que es las derivadas, ¿ya? Al final les voy a enseñar esos detallitos que les estoy diciendo, ¿ya? Miren, aquí está la definición de la derivada, está bonito. Sí, vamos a ver esto, tal cual. Así les voy a explicar qué es esto, lo que he hecho acá, cuando estemos por entrar a integrales, ¿ok? Por ahora no nos queda mucho tiempo. Entonces, vamos a ver esto de acá y vamos a resolver este, que es un poquito más complicado que el que está ahí abajo. Muy bien. Te pide hallar la derivada de esa función mediante la definición de la derivada. La definición de la derivada está con límites también. ¿Qué límites van a ser? Ahora lo vamos a ver. Ahí está. Si me permite el OneNote. A ver. Ya. Según la definición de la derivada, vamos a tener que la derivada va a ser un límite, tal cual está acá. Este límite. Ese de ahí. Límite cuando delta x, o en algunas bibliografías se llama h, es lo mismo. Delta x o h da igual, es lo mismo, significa lo mismo. Cuando delta x tiende a ser 0 de la función de x más delta x menos la función de x dividido entre x. Esa va a ser la definición de la derivada, como vemos acá. Entonces hay que aplicar este límite a esta función para poder encontrar su derivada mediante la definición de la derivada. Bien, vamos a copiar acá la definición de la derivada. Esa definición va a ser límite cuando delta x, yo me acostumbré a utilizar delta x. Muchas bibliografías utilizan h, ya es lo mismo, sépanlo. De f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Muy bien. Tenemos el f de x. ¿Qué es lo que hay que encontrar? Hay que encontrar x más delta x, la función de x más delta x. Eso es lo que hay que encontrar. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir que necesitamos el x más delta x. ¿Cómo le hacemos eso? Vamos a reemplazar este x más delta x allá donde veamos x. Aquí será entonces a elevado a la x. En vez de x le vamos a escribir x más delta x, ¿ya? Así, si tenemos, digamos, como el otro ejercicio, logaritmo en base a de x, esto va a ser la función de x. ¿Cuál va a ser la función de x más delta x? Simplemente vamos a reemplazar el x más delta x donde veamos
x. En vez de x le vamos a poner x más delta x. ¿Ok? Aquí tenía x, pero para el x más delta x le vamos a reemplazar en vez de x ese otro valorcito de x más delta x, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces, les voy a dar los lineamientos de esto, ¿ya? Pero cuando acabemos. Muy bien, entonces ya que tenemos ambos, vamos a reemplazar en el límite, en la definición. Entonces, para hallar lo que viene siendo la derivada de la función de x dividido entre, bueno, derivada de la función de x con respecto a x va a ser igual al límite cuando delta x tienda a ser 0. ¿De qué? De la función de x más delta x, como lo vemos acá, menos la función de x. Eso va a ser a elevado a la x más delta x menos a elevado a la x dividido entre delta x. Ahorita hemos reemplazado nomás. F de x más delta x será a elevado a la x más delta x. F de x es a la x, nada más. Nos vamos a acordar de una propiedad importante. La propiedad dice lo siguiente. A elevado a la n más m, que esto ya les había dicho creo, va a ser igual a elevado a la n por a elevado a la m. Cuando tenemos una potencia que se está sumando, dos numeritos que se están sumando en una potencia, podemos dividir de esta forma, misma base y que se estén multiplicando y vamos a distribuir para cada uno un numerito de su potencia. A la n y a la m. Vamos a aplicar eso acá. Límite cuando delta x tiende a ser 0 de a elevado a la x por a elevado a la delta x menos a elevado a la x. Dividido entre delta x, simplemente hemos aplicado esta propiedad. Dos términos con la misma base, a y a, que se estén multiplicando. Y distribuimos a cada uno su potencia. A uno con x y al otro con delta x, nada más. Un momentito. Listo, aquí vemos que tenemos un factor común. Vamos a sacarle factor común. Límite cuando delta x tiende a ser 0. ¿Cuál es el factor común? Es a la x. Adentro entonces nos va a quedar a la x por a la delta x dividido entre a la x. Factor común solamente estaría quedando a la delta x. Menos a la x entre a la x va a ser 1. ¿No ves? Factor común. Si nosotros introducimos este de acá en el paréntesis, vamos a tener esto. Esto ya lo sabemos. Dividido entre delta x. Ahora, este a la x está como una constante. Y ustedes estarán viéndome con su cara de extrañeza. Así que, ¿qué está hablando esta loca? Esto es una constante. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos tratar como constante? Porque el límite no está dependiendo de x como tal. Es límite cuando delta x tiende a ser 0, no cuando x. Si nosotros evaluamos este límite, sabemos que al evaluar el límite hay que reemplazar este valorcito allá donde veamos qué cosa. Delta x, no x. Delta x. Ese delta x. No, este delta x es muy diferente al x, ¿ya? Muy diferente. Que puede ser también llamado h, como les digo. Este es un término aparte, no es el x. Delta x es algo diferente, ya es una variación. Sabemos que el delta representa una variación. ¿Variación de qué? De x. Lo vamos a explicar mejor en la clase que tengamos para explicar la teoría de las derivadas, ¿ya? Por ahora, confórmense con saber que el delta x es diferente al x, es totalmente diferente. Ya es la variación que le vamos a dar a x para analizar una derivada, ¿ya? Variación. Por lo tanto, sepan que delta x es totalmente diferente a x, ¿ya? Es como decir b y decir a, ¿ya? Totalmente diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, este límite no está dependiendo de x, sino de delta x, de su variación.
Por lo tanto, si nosotros queremos evaluar este límite, tenemos que reemplazar 0 allá donde veamos delta x, no x. Delta x, ¿dónde reemplazaríamos? Reemplazaríamos acá, a elevado a la delta x. Si quisiéramos evaluar, va a ser a elevado a la 0. Y aquí abajo, delta x, en vez de delta x, 0. Pero a este, fíjense, no lo hemos tocado, porque no es delta x, es x. ¿No? Entonces, cuando ustedes tengan una función y al evaluar su límite, no reemplacen en algún término, como en este caso no estamos reemplazando 0 acá, porque no es delta x. Ese término que no ha sido reemplazado, que no le han podido reemplazar, evaluar, va a ser tu constante. Va a ser una constante. Este término no ha sido reemplazado, ¿no ve? No hemos podido reemplazar 0 acá, porque no es delta x. Por lo tanto, es una constante que va a salir fuera de tu límite. Entonces, al salir fuera del límite, va a quedar así. Delta x, que es muy diferente al 0, tiende a 0. ¿Y qué queda acá? A la delta x menos 1, dividido entre delta x. ¿Ok? Pero el a la x es constante. Repito, no hemos reemplazado el delta x cuando hemos querido evaluar acá. Como no lo hemos reemplazado acá, por lo tanto no depende el límite de x, sino de delta x. Esto sale, ¿ya? Entonces queda esto. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, aquí ya nos trancamos porque si lo evaluamos sería a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. Y aquí, en vez de delta x, 0. 0 entre 0. No hemos logrado nada por ahora. Entonces lo que hay que hacer es, cuando algo te está estorbando, ya sabemos, cambiamos de variable. Vamos a decir que u va a ser igual a la delta x menos 1. Eso va a ser u. ¿Ok? Vamos a analizar la tendencia de u. Cuando delta x tiende a ser 0, vamos a reemplazar acá. Delta x tiende a ser 0, por lo tanto será u elevado a la a. En vez de delta x vamos a reemplazar el 0 menos 1. Esto será u elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1, menos 1. Por ende, u será igual a 0. ¿Ok? Igual a 0. Eso es lo que nos está dando la tendencia de u. U va a tender a ser 0. Por eso, cuando decimos que delta x tiende a ser 0, por esta razón, podemos decir que u tiende a ser 0 también. ¿No ve? Al evaluar acá, nos da 0. Por lo tanto, cuando delta x tiende a ser 0, u también va a tender a ser 0. ¿Ok? Muy bien. Necesitamos el delta x para reemplazar acá. Bueno, hay que despejar de acá. Para empezar va a ser, vamos a llevar el 1 al otro lado. A la delta x igual a u. En vez de este que estás restando va a pasar a sumar. Y aquí vamos a tener este de en exponente. Cuando queremos despejar un exponente es necesario aplicar logaritmos. El logaritmo más sencillo con el que podemos tratar es el logaritmo natural. Logaritmo natural o logaritmo neperiano, como ustedes quieran llamarles. El logaritmo en base e, ¿ok? Sabemos que se escribe así. Logaritmo natural de a elevado a la x va a ser igual a ambos lados, hay que aplicarle, ojo. Va a ser igual al logaritmo de u más 1. Entonces, aquí hay que acordarnos de las propiedades del logaritmo. En este caso, ¿qué vamos a tener? Cuando tengamos un logaritmo en base a cualquier número de otro número cualquiera, aquí en su argumento, pero esto está elevado a otro número, logaritmo en base a de b elevado a la c, vamos a poder decir que este c va a pasar a multiplicar a todo y vamos a tener logaritmo en base a de b. ¿Ok? Así. Entonces, esa es una propiedad. El exponente de tu argumento
va a pasar a multiplicar. Este de acá pasa a multiplicar adelante de todo el logaritmo. Pero aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta. No es lo mismo hacer esto. Muchos se confunden. No podemos hacer esto, pero para nada, no es lo mismo. Fíjense la diferencia, esto está mal, no se puede. La gran diferencia aquí es que este C de acá está afectando al B nomás. Solo afecta al B, no afecta a nadie más. Es como decir x al cuadrado, o como decir, en este caso, a la delta x. Es lo mismo aquí. En cambio acá, este C está afectando a todo el logaritmo. Cuando tu exponente esté afectando a todo el logaritmo, no puedes pasarlo a multiplicar. No se aplica. Cuando el C afecta a todo el logaritmo. Pero cuando el C afecta solamente al argumento, como en este caso a la delta x, sí puedes decir que S va a pasar a multiplicar. ¿Ok? Son diferencias sustanciales que hay que tomar en cuenta. Entonces, si nosotros aplicamos esa propiedad, este delta x va a pasar a multiplicar al logaritmo natural de a. ¿Ok? Esto lo vamos a encerrar entre paréntesis. Del logaritmo natural de u más 1. Ahora sí podemos despejar delta x de ahí. Y va a ser logaritmo natural de u más 1 entre logaritmo natural de a. Ya este que está multiplicando va a pasar a dividir. De esa forma tenemos el delta x para reemplazarlo acá. Muy bien, vamos a hacer ese reemplazo. Entonces aquí vamos a decir a la x por el límite. Cuando en vez de delta x vamos a cambiar la variable. Ya no delta x, sino cuando u tiende a ser 0 de a la delta x menos 1 es u dividido entre delta x. Delta x viene haciendo esto. Logaritmo natural de u más 1 entre el logaritmo natural de a. Por la ley del sándwich sabemos que este tiene denominador 1, entonces va a ser extremos con extremos, medios con medios. A la x por el límite, cuando u tiende a ser 0 de, el u se está multiplicando con el logaritmo natural de a. Y abajo el 1, que tiene su denominador, se está multiplicando con el logaritmo natural de u más 1. Este logaritmo natural de a es una constante cualquiera. Una constante cualquiera, puede ser 3, puede ser puede ser 4, lo que sea. Pero es una constante. Ay, permítame. En calidad de constante, este logaritmo natural de a lo vamos a sacar fuera de nuestro límite. Entonces, esto vamos a continuar aquí abajito. Entonces va a quedar como a elevado a la x por el logaritmo natural de a, que lo estamos sacando en calidad de constante, por el límite cuando u tiende a ser 0 y nos quedará u entre el logaritmo natural de u más 1. Muy bien. Aún tenemos el problema. Si reemplazamos u 0 acá y 0 acá, va a ser 0 dividido entre el logaritmo natural de 0 más 1, 1. Logaritmo natural de 1 va a ser 0. Logaritmo en base a cualquier cosa de 1 va a ser 0. ¿Ok? Logaritmo en base 10 de 1 es 0. Logaritmo en base 3 de 1 es 0. Entonces, logaritmo de 1, 0. 0 entre 0. Sigue fregándonos el 0 entre 0. Entonces, vamos a ver qué más podemos hacerle. Lo que vamos a hacer es, si ustedes, bueno, no se ve todavía muy claramente, pero si nosotros observamos un poquito, podríamos de alguna forma llegar a tener un límite notable, fíjense, porque aquí abajo es 1 más u y aquí hay un u, no sé, podríamos quizá, pero este tendría que estar arriba
pues vamos a tratar de hacer algo con eso. Vamos a voltear esto, lo vamos a voltear, ¿ok? Volteamos. Alegremente, así, lo vamos a voltear. El denominador lo vamos a convertir en numerador y el numerador lo vamos a convertir en denominador. Alegremente. Pero, como lo hemos volteado, tenemos que indicar que lo hemos volteado. Eso estará elevado a la menos 1, ¿verdad? Cuando tengamos un a elevado a la n y eso está elevado a la menos m, para que esto se vuelva positivo, tenemos que voltear, ¿no ve? 1 entre a la n elevado a la m. ¿No ve? Para que este negativo desaparezca, hay que voltear lo que está dentro del paréntesis. Lo mismo es al revés. Si nosotros queremos voltear lo que está dentro del paréntesis, tenemos que ponerle un negativo. Aquí, este de acá, tenía exponente 1. Como tenía exponente 1, ¿no ve? Esto tiene exponente 1. El exponente 1 no se escribe, pero se asume que está ahí. O sea, eso ya sabemos que está ahí, pero es 1. Entonces, si queremos voltear lo que está aquí adentro, pues hay que indicar que se ha volteado con un negativo a su exponente. Negativo menos 1. De esa forma es que indicamos que ha habido un volteo. Lo hemos volteado, pero aquí hay un negativo. Eso no hay que olvidarse. Entonces, al voltear ya tenemos un poquito de mejor vista, ¿verdad? 1 más u entre u, como que ya va tomando formita. Ya empieza a aparecer como que un límite notable, más o menos. Entonces vamos a seguir tratando de hacer y acordándonos de las propiedades de los logaritmos. Vamos a ver. Bajo las propiedades de logaritmos también vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos un número, bueno, vamos a hacer lo mismo que acá. Fíjense, vamos a aplicar lo inverso. Lo inverso, fíjense, si nosotros acomodamos esto así, vamos a acomodar esto así. 1 entre u por el logaritmo natural de 1 más u le pondremos. ¿Para qué? Para que se vea más como un límite notable, ¿ya? Vamos a voltear esto, es como tiene una propiedad conmutativa la suma, es lo mismo decir 1 más u o u más 1, da igual. Lo vamos a acomodar a nuestra conveniencia. Para que se parezca a un límite notable, vamos a decir 1 más u. Y este de acá, el u que está aquí abajito, lo podemos escribir así. 1 entre u, que está multiplicando al logaritmo de 1 más 1. Es lo mismo escribir esto que escribir esto. Exactamente igual. ¿No? Estamos separando estos dos. Los estamos separando de esta forma. Y esto está elevado a la menos 1, no hay que olvidarse. ¿Por qué he hecho eso? Porque aplicando esta propiedad al revés, ¿no ve? Tenemos ahorita una constante, un numerito, algo que le está multiplicando al logaritmo. Algo que le está multiplicando al logaritmo. Esto de acá. Le está multiplicando al logaritmo natural, que está funcionando como este de acá. Entonces, la propiedad nos dice que ese que está multiplicando a tu logaritmo podemos subirlo, yo también esto va a ser así, podemos subirlo como exponente del argumento. Eso nos dice esa propiedad. ¿Qué nos quedaría entonces? Va a ser, esto no lo movemos, esto ya está ahí. Entonces vamos a tener límite cuando u tiende a ser 0 de, vamos a aplicar esa propiedad. Ese que le está multiplicando lo vamos a llevar al exponente a ser exponente. Fíjense, ¿no ve? Aplicando esta misma propiedad, lo que le está multiplicando sube al exponente del argumento. Ahora tiene mucha más cara de un límite notable, tiene mucha más cara de algo que conocemos. 1 más u elevado a la 1 entre u. Su volteadito ya está ahí arriba. El volteadito de esto ya está ahí arriba. Entonces hay que introducir el límite hasta lo más profundo donde nos interese. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por la propiedad que les vengo diciendo, este límite puede entrar dentro del corchete.
límite cuando u tiende a ser 0 del logaritmo natural de 1 más u elevado a la 1 entre u. Ha entrado dentro del corchete del menos 1 que está ahí elevado. Hemos introducido este límite dentro de este corchete por la propiedad que les digo, que el límite puede entrar dentro de una función. La función principal en este caso, la función grandota, está siendo el menos 1 que está en el exponente. Entonces estamos introduciendo el límite ahí. Lo mismo vamos a hacer con el logaritmo natural. Ahorita, tal cual está, analizando esto de acá, la función grande, la función principal, es el logaritmo natural. Entonces el límite por propiedad podemos introducir dentro del logaritmo natural. Entonces quedaría, aquí vamos a copiar esto nomás, ahí se queda eso. Ahora sí, hemos introducido dentro del corchete y vamos a introducir dentro del logaritmo natural bajo esa propiedad que les digo. Entonces va a ser logaritmo natural, el límite lo vamos a introducir dentro del límite del logaritmo natural. Límite cuando u tiende a ser 0 de 1 más u elevado a la 1 entre u. Entonces hemos introducido el límite hasta donde hemos podido. Aquí primero ingreso al corchete del menos 1 y luego ingreso al logaritmo natural. Totalmente válido porque estamos respetando esa propiedad. Nos estamos amparando bajo esa ley, ¿ok? Podemos hacer eso. Entonces, ya tenemos lo que nos interesa. Límite cuando u tiende a ser 0, la tendencia tiene que ser 0 o infinito. U cuando tiende a ser 0 de 1 más u elevado a la 1 entre u. Su volteadito está en el exponente. Entonces podemos decir alegremente que eso es e. Ese límite tiende a ser e. Por lo tanto, será a a la x por el logaritmo natural de a por. Dentro del corchete teníamos el logaritmo natural de. El límite de esto es igual a e, porque es un límite notable. Y eso estaba elevado a la menos 1. Nos hemos hecho ya del límite. Por lo tanto, sabemos que el logaritmo natural es igual a el logaritmo en base e, ¿verdad? Logaritmo natural es el logaritmo en base e. Y cuando tenemos el logaritmo en base a de un número a, va a ser 1. Si tenemos la base y el argumento iguales, a y a, va a ser 1. En este caso tenemos logaritmo en base e de e. La base y el argumento son iguales, por lo tanto, decimos que esto es 1. A la x por el logaritmo natural de a multiplicado por 1 elevado a la menos 1. Para deshacernos de este menos 1 hay que voltear esto. Su denominador es 1. 1 entre 1 sigue siendo 1. Por lo tanto, todo esto es 1. Y el resultado final es a la x por el logaritmo natural de a. Y voilà. Oye. Ahí está. Entonces, lo que es importante aquí es acordarse de las propiedades de absolutamente todo. Los logaritmos es algo que utilizamos bastante. Entonces, acuérdense de las propiedades de logaritmos, de todo lo que hemos aprendido hasta ahorita también, de los límites notables, límites trigonométricos. Es importante tener en la mente eso para que nosotros podamos operar, ¿ok? Porque aquí, ¿quién rayos hubiese pensado que podríamos haber llegado a un límite notable? O sea, nada más porque aquí hay 1 más u y aquí hay u, había la posibilidad de llevar a eso a algo que ya conocemos. Aplicando las propiedades de logaritmos es que hemos logrado llevar esto a algo que ya conocemos. Entonces es bien importante acordarse todo lo que hemos aprendido en colegio. Trigonometría, logaritmos, álgebra, factorización, propiedades de la potenciación, que eso nos han enseñado desde kinder, creo, desde chiquitos. Así que eso hay que recordar bien, ¿ok? Lo mismo es para las integrales, también hay que dominar esas cosas.
Para las integrales ya les voy a ir dando más lineamientos, más cuidadito, así que ahí lo vamos a hacer mejor, ¿ok? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Así es como se deriva bajo la definición de derivada. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver cuánto vamos, para que no se haga muy largo. Me lo voy a detener.